El expresidente Ricardo Martinelli, uno de los que aparece entre los llamados a juicio por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, le dijo a la empresa brasileña que todo el negocio debía ser consultado con sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli y Linares, a quienes les debía dejar la herencia, según se pudo conocer, de las delaciones de la constructora. La herencia que recibirían los hermanos Martinelli y Linares saldría de las adendas aprobadas de los contratos de los proyectos estatales adjudicados por las instituciones y ministerios a la compañía brasileña. Esto era parte del entramado de corrupción que estableció la constructora para ganar licitaciones a cambio del pago de coimas. Aunque entre los contratos dados a Odebrecht hubo de distintos tipos, una de las áreas que concentró el mayor volumen fue la construcción de carreteras e infraestructuras para puentes, entre otros. La constructora brasileña se adjudicó entre el 2007 y 2015 por lo menos 6 proyectos del Ministerio de Obras Públicas: la cinta costeras fase 1, 2 y 3, la autopista Panamá-Colón, el corredor a Colón y la calle de acceso a la zona libre de Colón. De acuerdo con el análisis de los ingenieros especializados en estructuras, 1 kilómetro de carretera de 6 metros de ancho, que según el mercado tenía un costo promedio de 1.5 millones de dólares, se llegó a inflar hasta 11 millones de dólares. En el caso específico de la cinta costera 3, que consiste en una plataforma de concreto de 4.2 kilómetros y 6 carriles sostenida por pilotes, se pagaron a Odebrecht casi 800 millones de dólares. Esto equivale a unos 200 millones de dólares por kilómetro, un costo escandalosamente elevado si se compara con los precios del mercado, según los ingenieros expertos. El mecanismo para sacarle dinero al Estado y pagar las coimas se hacía inflando los precios de los contratos licitados a través de incluir adendas de acuerdo con las investigaciones. En el acuerdo develado por Estados Unidos sobre el caso Odebrecht, se establece que entre el 2009 y 2012, Odebrecht acordó pagarle 6 millones de dólares a 2 parientes cercanos de un funcionario gubernamental panameño de alto rango. En la actualidad, esos 6 millones de dólares pagados entre el 2009 y 2012 equivaldrían a 8.5 millones de dólares si se cuenta desde el 2009 y 7.9 millones de dólares desde el 2012. Realmente quería complacerlo, mantenerlo feliz, mantenerlo orgulloso. Eso no quiere decir que no soy responsable de mis acciones, señaló Luis Enrique Martinelli y Linares en su declaración de culpabilidad durante la audiencia celebrada el pasado 20 de mayo en una corte federal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos. Entonces, ese que se refiere ahí es el corredor marino. Le llaman también el tramo marino, ¿no? Tramo marino. Tramo marino, 800 millones de dólares, que yo lo uso cada vez que puedo, por cierto. Pero me acuerdo que originalmente era por 700 y algo millones. Y ya la gente lo consideraba escandalosamente alto. Y se calcula que terminó en 800 millones de dólares. Les recuerdo que toda la información que se está dando del caso está en las vistas fiscales. Aquí no hay opinión de nada. Las opiniones se las doy yo en cuanto a lo que el experto contratado me dice. Bueno, ¿y qué se pudo haber hecho con ese excedente? 1 kilómetro de carretera de 6 metros de ancho que según el mercado tenía un costo promedio de 1.5 millones de dólares, se llegó a inflar hasta los 11 millones de dólares. Promedio. En el caso específico de la cinta costera 3, que consiste en el tramo marino este que llamamos, fueron 4.2 kilómetros y 6 carriles sostenida por pilotes. Se pagaron a Odebrecht casi 800 millones de dólares. Esto equivale a unos 200 millones de dólares por kilómetro, un costo escandalosamente alto. A ver, con 11 millones de dólares se pudo hacer otro puente igual al que se construyó sobre el río Tabasará, de 110 metros lineales
con 2 carriles de 3.65 metros y aceras de 1.20 metros. Con 200 millones de dólares era la deuda del Estado con la industria de la construcción a septiembre de 2020. Fíjense, esos 200 millones de dólares más, con esa misma plata se pudo haber pagado toda la deuda que el Estado tenía con la industria de la construcción en el 2020. Además, en diciembre de 2020, el BID aprobó un crédito de 200 millones de dólares para reformas de agua, saneamiento y energía en Panamá. O sea que con esa plata que se robaron, se pudo haber hecho eso y no pedirle préstamo al BID. Para mejorar sostenibilidad financiera y social del sector energía, se pactó a 1 año con un periodo de amortización de 20 años con tasa de interés basada en la tasa LIBOR. En la actualidad, esos 6 millones de dólares pagados entre 2009 y 2012 equivaldrían a 8.5 millones de dólares, o sea, en el tiempo, ¿no? El valor de la plata. Si se cuenta desde 2009 y 7.9 millones desde 2012. Con esa plata se construyen 54 calles del distrito de Chitré. Además, 215 becas de Senacid y FARU, con pregrados de excelencia para estudiantes de centros oficiales. Ambos hermanos se declararon culpables del lavado de 28 millones de dólares que, según el abogado de Luis Enrique Martinelli, James McCoven, cometieron por órdenes del padre. Con 28 millones de dólares se pudo replicar 2 proyectos habitacionales como el de Altos de Mastranto en Panamá Oeste, que tiene 10 años de abandono a enero de 2023. Proyecto que costaba 13 millones cada uno. Esos 42 millones de dólares representan ahora 55.6 millones de dólares. Nuevamente, en el tiempo, el valor del dinero ahora equivalen a 55.6 millones de dólares. Y se podrían haber utilizado para construir 20 kilómetros de carretera a un costo razonable de 2 millones de dólares por kilómetros y 6 metros de ancho, según los expertos. Alcanza para comprar 25 vagones del metro de Panamá sin tener que haber pedido préstamo. Además de construir 2 escuelas como la República de Venezuela a 19.1 millones cada una. Para que tengamos una idea gráfica, ¿no? 2 escuelas tipo Escuela de Venezuela se hubiera podido hacer con esa plata que se robaron. Los hermanos Martínez y Linares, como ellos mismos admitieron, establecieron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasmas, tanto en Estados Unidos como en otros países, con el fin de encubrir cerca de 30 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, pagados a uno de sus parientes cercanos, un alto funcionario público de Panamá, declaró el fiscal federal Breon Pease durante la audiencia del Tribunal de Nueva York. Ok. Con 34 millones de dólares se pudo construir una potabilizadora como la que se construyó en Buenos Aires, distrito de Ñurum, capacidad de 500.000 galones, con una planta de 400.000 galones para aguas tratadas. También 18 tanques de almacenamiento con la construcción del puente sobre el río Cobre. Entonces, amigos oyentes y seguidores de las redes, lo que nosotros queremos demostrar con esto no es lo que ya usted sabe y que está en las vistas fiscales y en los acuerdos de delación. Lo que queremos llamar la atención es cuántas cosas se pudieron haber hecho. Porque la coima que pagaba Odebrecht, les recuerdo, no era que Odebrecht se metía la mano al bolsillo y pagaba una coima en toda Latinoamérica, no. No, Odebrecht no se metía la mano al bolsillo. El que se metía la mano al bolsillo es el ahuevado Estado, al que todo el mundo le roba. Ese es el que se mete la mano al bolsillo. ¿Y cómo se la mete? Si la obra costaba 700 millones, por ejemplo, entonces la obra costaba
en la planificación de los expertos, la obra costaba 700 millones, entonces Odebrecht cobraba 800 millones. Pero Odebrecht no cobraba 800 millones porque le daba la gana. Odebrecht cobraba 800 millones en Panamá y en Latinoamérica y en todas partes donde estaba, con esta estructura de corrupción de la denominada Caja 2, con la complacencia de los gobernantes o de los allegados de los gobernantes. 100 millones más, por ejemplo. Y con esa plata que el Estado pagaba por esa obra, entonces, con esos 100 millones más, entonces Odebrecht pagaba la coima. Toda una estructura de corrupción en toda Latinoamérica, en donde estaban presentes, de donde Panamá no fue la excepción. Entonces, fíjense todo lo que se pudo haber hecho. 2 o 3 escuelas como la República de Venezuela, proyectos habitacionales como el del Mastranto, potabilizadora, sin haber pedido préstamo, porque esa plata, si no se lo hubieran robado, ahí estaría. Y no se hubiese pedido préstamo. Pero ahora se pagaron las coimas, se hicieron millonarios, y tenemos que los panameños pagar esos préstamos al BID y a la banca privada que está involucrada en esos préstamos. ¿Qué les parece? Al BID, al Banco Mundial, a la CAF y a los bancos privados involucrados. ¿Ah? Por eso se dice, lo interesante de este ejercicio que estamos haciendo, de robó y no se hizo, no es lo que ya está en las vistas fiscales, porque eso ya se conoce. Es bueno, ¿qué se pudo haber hecho que no se hizo? Porque la plata fue para adelante, para los bolsillos, de los que cobraban las coimas a través de la caja 2. Esto es la punta del iceberg. Sí, señora. Del caso de Brecht, creo que nos faltan 2 entregas más para después ir a Blue Apple. Creo que seguimos con Blue Apple. 7:31 minutos. Dice que en Guatemala también le cerraron las tiendas al señor. No, en todos lados, en todos lados. Todas partes. Todos lados, pero le siguen diciendo, ¿no? Ya van 2 personas que me dicen, no es por un tema de perjuicio en contra de él, es por el fideicomiso y el mal manejo del BNP sobre eso, punto. Bueno, usted sígalo repitiendo. No, bueno, está bien. Bueno, pero sí, no se No, pero vote entonces en usted es el eso. abogado defensor del BNP, pues. Yo, por Sí, supuesto que claro. sí. Por supuesto que sí, porque no puedo alegrarme de que prácticamente quiebren al Banco Nacional. O sea, estás Pero todavía no, eso no ha consciente de que pasado. eso Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Así como yo le he dicho que para mí va a ser puede generar un estallido el hecho de que meten a Martinelli o incluyan a Martinelli en la lista FAC. Eso puede ser una catástrofe para la economía panameña. por culpa de Panamá. ¿No? Bueno, pero ¿usted estaría de acuerdo o no? Que eso no es un tema que yo estoy de acuerdo o no. ¿Qué importa lo que yo opine? A ver, Bueno. ¿qué importa lo que yo opine? Si a los gringos les pica la oreja de meterme a mí en la lista FAC, o no, usted no sabe todavía cómo funciona la potencia. No, por supuesto. Y usted también sabe cómo funcionan las llamadas internacionales, ¿no? Ajá. ¿Y cuál llamada tú quieres que se haga? Oye, No sé. por favor, no metas a Luis Cabrera en la lista FAC. ¿Ese es el favor que quiere? No te lo puedo hacer. Chao, gracias. ¿Ya? ¿Usted cree que es así tan fácil? Que no, sí. Bueno, Gonzalo. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos hablado. A las 7:32 minutos. No, si es que Gonzalo es de lo que cree que un panameño pidió la invasión a Estados Unidos. Él es de lo que cree eso, que hubo un grupo de panameños que pidieron la invasión. Y por eso Estados Unidos invadió. Y por eso un panameño puede llamar a Trump en su momento o ahora va y decir, oye, sácame a fulano a la lista de Clinton, por favor. No sacarlo. Pero yo creo que para eso hay una cancillería, ¿no? Y hay un presidente que puede levantarle el teléfono y decirle, oiga, si tiene pensado hacerlo, piénselo 2 veces. Ya. Ya, 2 veces. Oye, yo pensé 3. Ya. Ya, sigue en la lista. Ya. Ya. No pasa nada. Así funcionan ellos. Nosotros los panameños sabemos cómo funcionan ellos perfectamente bien. Tenemos una historia de haber vivido con ellos acá. Los entendemos. No nos gustan algunos.
7:33, ¿cuál es el sofoco? Flor, ¿qué pasa? ¿Cuál es Dios, el sofoco que tiene ella? yo no sé. Que no, que ustedes siguen de largo y no se y siguen discutiendo de lo pero- mismo y no se van a poner de acuerdo. Pero Y Flor, siguen en el mismo tema. Y Gonzalo Dios dice una santo. cosa y el profe dice la otra. Y ahí se van toda la mañana. Oiga, santo. Melissa, dice que no está la pestaña para abrir el audio en la página web. Revise, por favor. Les recuerdo que en las redes sociales de Panamá en Directo, así como en www.panamaendirecto.com, usted va a poder encontrar lo que acaba de escuchar de Robó y no se hizo y todos los elementos gráficos que conlleva este ejercicio. 7:34 minutos.